Muy buenos días, jóvenes. Estamos pues nuevamente reunidos para continuar con nuestra temática del área de sociales, pero reunidos bajo circunstancias absolutamente distintas. Estamos enfrentados a una situación que difícilmente nos la hubiéramos imaginado hace apenas 2 meses, confinados en nuestras casas, separados inclusive de nuestros seres queridos, interrumpidos todos nuestros procesos económicos, sociales, culturales, cotidianos. Algún día quizá se sepan cuáles son los verdaderos motivos de esta pandemia y de esta cuarentena tan prolongada. Lo único que tenemos claro en este momento es que el mundo ya no será igual. Estaremos enfrentados a un nuevo mundo, a un nuevo orden de cosas. Y como les digo, todavía no se han podido establecer cuáles sean las causas de este confinamiento mundial. Hay algunos que especulan que esto obedece a un castigo divino, producto y consecuencia de la actitud del hombre frente a la naturaleza. Hay quienes piensan que son estrategias planeadas, actos deliberados de sectores políticos y económicos muy poderosos a nivel mundial. En pocas palabras, muchos consideran que esto es una conspiración premeditada para crear un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico y político. Quizás a ustedes les toque saber algún día la verdad de esto. ¿Y por qué empiezo a hablarles de la pandemia y de lo que está pasando ahora, cuando nuestro tema es más de 500 años atrás, en el año de 1492? Un año que marcó un hito en la historia de la humanidad, un año que determinó una ruptura entre estructuras antiguas y una época moderna con nuevos cambios. Y empecé con esa reflexión porque también quiero que nos hagamos estas mismas preguntas aplicadas a esa época de 1492. Y las preguntas son: ¿todo lo que pasó en 1492 obedeció a un plan de Dios? ¿Fue producto de una providencia, como muchos han querido hacerlo ver? ¿O fue producto de una serie de decisiones premeditadas de los más poderosos de la época? Eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. 1492, el año de las grandes transformaciones, el año en que se descubrió un nuevo mundo. ¿Qué había ocurrido en 1492? Para esa época, el poder más grande lo ostentaba la Iglesia. La Iglesia tenía el poder absoluto, poder económico, poder espiritual y poder político. Como habíamos visto en unas clases anteriores, para esta época y desde muchos siglos atrás, se venía dando una práctica muy poco cristiana, y esa práctica se llamaba simonía. Tiene ese nombre porque en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo un hombre que era llamado Simón el Mago le hizo un ofrecimiento a San Pedro para que le vendiera los secretos de cómo hacía sus milagros. Y desde entonces, pretender comprar algo que es sagrado, pretender comprarlo con dinero, eso se considera una simonía. Y era una práctica muy común, inclusive para llegar al papado. Es decir, ser papa en esa época no era el producto de virtudes personales y virtudes espirituales o de santidad, sino que era el producto de un poder adquisitivo, porque el papado inclusive se compraba. Y justamente en 1492, a través de este mecanismo, llega al papado un personaje descendiente de la dinastía de los Borgias, quien se hizo llamar Alejandro VI. El Papa Alejandro VI fue el primer papa en la historia de la Iglesia que no era de origen italiano. Alejandro VI era español. Qué conveniente, ¿verdad? Era español.
Alejandro VI le correspondió tomar muchas decisiones que en última instancia terminaron favoreciendo a España en el descubrimiento de América. Esas decisiones que el Papa tomaba quedaban consignadas en unas leyes que se llamaban bulas papales. Todo decreto o todo aquello que el Papa determinase, nadie lo podía cuestionar, nadie lo podía poner en duda. Era prácticamente un dogma de fe y toda la cristiandad lo tenía que aceptar como palabra de Dios. Y esos decretos se llamaban bulas papales. Y se llamaban bulas porque vienen de una palabra antigua de la que se desprende medallón. Y el Papa sus decretos los marcaba con sus sellos personales y por eso se llamaban bulas. La primera decisión que tomó Alejandro VI como Papa fue la de declarar a los monarcas españoles, que en ese entonces eran Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los decretó o les dio las categorías de reyes católicos, prácticamente poniendo a España por encima de todos los monarcados y de todos los poderes de Europa. Así que estos reyes recibieron el título de reyes católicos mediante una bula papal de Alejandro VI. Desde marzo de 1492, Fernando e Isabel tomaron una decisión trascendental para la economía de España y fue lo que se conoció como el Decreto de la Alhambra en marzo de 1492. Bajo este decreto, los judíos fueron expulsados de España. Los judíos estaban radicados en España desde el año 1200 más o menos, y habían adquirido mucho poder económico en España. Y para 1492 los judíos eran los que más poder económico tenían. Y los reyes deciden forzar a los judíos o a convertirse perentoriamente en católicos o a ser expulsados de España. Y la expulsión de España implicaba que se le daba confinamiento de todas sus propiedades, se les daba expropiación de todo lo que les perteneciera. Tenían que salir de España sin llevarse absolutamente nada. Justamente en la actualidad, España y Portugal están dando nacionalidad a los que demuestre que son descendientes de judíos. Eso se debe a ese hecho histórico en el que España y Portugal expulsaron a los judíos de sus territorios. Pero el objetivo principal de este decreto de la Alhambra era poder ganar recursos, porque España en esa época estaba muy empobrecida y necesitaba tener muchos recursos económicos, y los recursos económicos los tenían justamente los judíos. Expulsándolos y expropiándoles sus pertenencias fue una muy buena estrategia para que la corona española pudiera adquirir recursos. ¿Recursos para qué? Para financiar una campaña y una expedición al Nuevo Mundo cuando todavía no se había iniciado. Mire que esto ya nos va dando indicios de que el descubrimiento de América no fue ni siquiera un hecho eventual, azaroso e inesperado, sino que en cierta medida ya se sabía y se fue organizando. Primero, tuvieron un papa español. Segundo, expulsión de los judíos. Tercero, decreto de los reyes como reyes católicos. Parece que todas las fichas se fueran poniendo a favor de los reyes de España. Pues bien, una vez se descubrió la tierra nueva en América, el otro decreto o la otra bula papal que hizo Alejandro VI fue la de decretar que todos los territorios que se habían descubierto y todos los que se fueran a descubrir posteriormente pertenecerían a la corona española. Y fue así como el Papa decidió que América sería desde entonces una colonia española. Pero resulta que había un inconveniente. Para esa época existía una ley que se llamaba el derecho de gentes. Y esa ley decía que todo territorio que estuviese habitado, poblado y que tuviese legítimos y naturales dueños, no podían ser usurpados por otra nación, aunque ésta fuera más poderosa. La pregunta es, ¿América estaba poblada? Claro que sí. Aquí ya habían nativos, millones de nativos, civilizaciones antiguas muy poderosas, con conocimientos profundos en astronomía,
en agricultura, en artesanías, en leyes, en teología, con sus propios dioses, con sus propias sociedades y con sus propios esquemas de pensamiento. ¿Cómo lograr entonces el Papa regalarle a los españoles una tierra que ya estaba habitada? Aquí se tenía que decretar una nueva bula papal. Y esa nueva bula papal decretó que los indios no tenían alma, que los indios eran unos pequeños homúnculos, que quiere decir hombres, pequeños hombrecillos con forma humana, pero sin alma. Y ese decreto papal le permitió a los españoles tomar no solamente las tierras, sino la vida de los indígenas. Bien, jóvenes, después de esta reflexión nos queda la pregunta si todo lo que ocurrió alrededor del descubrimiento de América fue una cuestión providencial. Dios planeó todo para que España llegara a América y hasta aquí llegara el Evangelio, o fue quizás un plan orquestado desde el poder, desde el mismo papado que era quien ostentaba el mayor poder de la época y que vino a determinar el nuevo orden mundial para la época. Volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué estamos confinados? ¿Por qué esta pandemia? ¿Porque Dios lo quiere así o porque los poderosos del mundo lo han decidido y lo han decretado así?